Foro Café Radio presenta Estás a... Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente en tercera llamada Luces, Cámara y Prevención. Y hoy es un día muy especial en la memoria de los mexicanos. Hoy 19 de septiembre, pues es un día de emociones, de miedo, de ansiedad, de angustia, pero también de emociones que son buenas y de iniciativas humanas como es la solidaridad, la esperanza, el deseo de mejora. También es una de los sentimientos que alberga en la memoria, en el sentir y en la naturaleza humana. Hoy es el tema de hoy que vamos a tratar, lo llamamos desastres, lecciones aprendidas. Para ello nos acompaña el día de hoy Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino. Él es ingeniero egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también realizó estudios de posgrado en geotecnia y urbanismo. Es diplomado de alta dirección y en Administración de Dirección de Proyectos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en Seguridad Nacional por la Escuela de Inteligencia de la CEGOP, en Integración de Programas Internos de Protección Civil por el Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas. Él cuenta con 27 años de experiencia en materia de prevención y atención de desastres. Se ha desempeñado en cargos como coordinador de Protección Civil en el municipio de Atizapán de Zaragoza, colaboró en la Secretaría de Gobernación en el área de Administración de Emergencias, fue director de Gestión de Riesgos en la Secretaría de Desarrollo Social, director de Análisis de Gestión de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, fungió como presidente del Consejo Científico Asesor del Fondo Nacional para la Prevención de Desastres. En la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, colaboró como asesor y fue profesor en los diplomados para capacitar a los directores de las unidades municipales de protección civil. Recientemente se desempeñó como director de Protección Civil en la delegación Iztapalapa, desempeño por el que se le otorgó la Medalla al Mérito de Protección Civil 2016. Ha sido ponente en cursos, seminarios, talleres y congresos vinculados con la gestión de los riesgos de desastres en México y otros países. Asesor para gobiernos estatales, consultor internacional, profesor en diversas universidades y centros de investigación. Es coordinador académico del Seminario Internacional Tópicos Selectos de Gestión de Riesgos de Desastres. Luis Eduardo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Tercera Llamada. Gracias, Rose, qué gusto verte otra vez. Sí, ¿verdad? Otra vez, hace un buen rato que no nos vemos. Oye, fíjate que para iniciar este programa me gustaría hacer mención de un discurso que encontramos constantemente en documentos relativos a la protección civil, y este es el hecho de decir que México está rodeado y albergado por infinidad de fenómenos naturales que lo ponen en riesgo constante, y eso es por la naturaleza de su ubicación, de la forma, geografía, orografía y todas estas circunstancias que implican un territorio. Es correcto esto, ¿cierto, no? Bueno, cuando hablamos de riesgo, hablamos de tres factores básicos. El primero, efectivamente, tenemos muchos fenómenos naturales, como pueden ser los huracanes, los frentes fríos, los volcanes, los sismos, por supuesto. El día de hoy estamos muy sensibles a este tema de los sismos, sí, los tsunamis. Y desde la perspectiva humana, pues también tenemos actividades que producen peligros, como pueden ser las actividades petroleras y las actividades industriales. Claro. Pero ese es solamente uno de los componentes, el peligro, la capacidad destructiva que tiene la naturaleza o la actividad humana. Otro factor muy importante y que es el esperanzador es que el riesgo lo construimos todos y lo construimos socialmente. Así es. Fíjate que en ese sentido, la semana pasada estuvo por aquí José Luis Flores y mencionaba eso exactamente, que los desastres son construidos o generados más por la mano humana y por lo tanto tendríamos que generar ese involucramiento también de la sociedad para una respuesta como tal. Lo cual personas como tú y como yo que hemos trabajado en este ámbito desde hace mucho tiempo, pues hemos buscado la forma, los medios de que ese involucramiento exista. Y bueno, en cuestión del tema de hoy, de lecciones aprendidas, hablando de esa infinidad y ese catálogo enorme que tenemos de diversidad de fenómenos, más lo humano que se le agrega, estamos de acuerdo que sí ha habido aprendizaje, quizás no el que quisiéramos ver en algunas circunstancias, pero lo ha habido. Sí, claro. Bueno,
De hecho, la idea esta de la construcción social del riesgo nace con la doctora Virginia García Costa, del CIESAS, que es la primera que de algún modo manifiesta esta idea. Y por supuesto, se han hecho cosas buenas, se han hecho muchas cosas buenas. La construcción social del riesgo tiene otro componente que tiene que ver con la exposición de nuestras casas, de nuestras escuelas, a sitios donde se manifiestan las capacidades destructivas, es decir, al área de influencia de los peligros. Entonces, si nos metemos en el área de influencia de una inundación o del área de influencia de algún fenómeno volcánico, pues evidentemente estamos expuestos a este peligro. Y para reducir el riesgo, lo que tenemos que hacer es reducir también nuestras vulnerabilidades. Podemos reducirlas, también debo decirlo, bueno, México, la primera escuela de ingeniería de América fue mexicana. El Palacio de Minería fue la primera escuela de ingeniería a nivel de toda América. Bueno, esto hablando en cuestión de sismos, estamos diciendo. Pues hablando en todos los fenómenos, todos los la ingeniería tiene que ver con las estructuras, la ingeniería sismo resistente, la ingeniería también incluye el diseño de resistencia al viento, la hidráulica. La hidráulica es toda una especialidad que nos ayuda a lidiar con el flujo de agua, y tenemos la geotecnia, en la cual yo estudié un posgrado, que tiene que ver con desde el tipo de cimentaciones y suelos hasta taludes, laderas, remoción en masa y algunos otros fenómenos como la subsidencia, el agrietamiento, los túneles, que son parte de todas estas especialidades, y que México, bueno, pues es el país que comenzó el estudio hace muchísimos años con la Escuela de Minería en tiempos de la colonia. Fíjate que yo me di la tarea de revisar un poco de la historia de México precisamente en esta cuestión, y en 1910 es cuando se instala el primer sismógrafo en México. Entonces, pues cuando hablamos de cuestiones de aprendizaje, pues yo creo que también eso te lo lleva de la mano la evolución demográfica, el crecimiento de la urbanidad, de las masas. Todo eso es lo que nos tiene que ir enseñando poco a poco. Sí, fíjate que ahora que lo mencionas, conocer los peligros, es decir, estos fenómenos que pueden causar destrucción, lo hacemos a partir de la ciencia desde hace muy poquito tiempo. Es decir, tenemos una ventana de observación muy pequeñita para comprender cómo se comporta la naturaleza. Okay. Tan solo en 1985, las aceleraciones que hubo en la Ciudad de México en aquel sismo superaron todo lo que se había analizado y se creía que podía ocurrir en la Ciudad de México. Okay. Tan es así que el reglamento de construcciones de antes de 1985 era un reglamento que subvaloraba el peligro sísmico. Se tuvo que modificar e incrementar las aceleraciones de diseño para nuevos reglamentos después del sismo de 1985. Entonces, nuestro conocimiento de la naturaleza tiene que ver con este periodo a partir del cual tenemos equipos para medir la naturaleza, para medir estos fenómenos analógicos, digitales. Otra manera de conocer el peligro al cual estamos expuestos, pues es la historia. Así es. Bueno, eso creo que es un punto muy relevante, porque te digo, yo estuve viendo y desde los 700, 800 ha habido sismos de alta magnitud. Ha habido eventos como me parece que fue en el 88 Gilberto, que el huracán que atravesó el país prácticamente, y las partes más graves las hizo finalmente en el norte con inundaciones muy graves, esperando que el choque generalmente sea donde entra tierra, ¿no? Entonces ha habido sistemas, ha habido evolución tecnológica, ha habido cuestiones que enfocan a que haya mayor participación. Anteriormente, del 85 existía algo que le llamaban CIPROR, y que no era, de ahí evolucionamos, pero los enfoques eran muy distintos, estaban en seguridad pública, enfocado más a la cuestión civil de seguridad policial, digámoslo de una manera entendible, que lo que hacemos ahora o lo que se hace ahora, ¿no? Sí, bueno, a partir del 2012 la Ley General de Protección Civil establece el enfoque de gestión integral de riesgos, que va más allá de esta idea reactiva, de reaccionar nada más cuando ocurre el fenómeno. Y bueno, eso incluye, por supuesto, los temas científicos, la ciencia, no solamente desde las ciencias naturales, sino desde las ciencias sociales, la historia, la antropología, más allá todavía, pues las ciencias geológicas, que nos ayudan a comprender los fenómenos que ocurrieron hace muchísimos años, incluyendo el clima. Claro.
Y algo que es muy valioso son las ingenierías que han servido, pero no todo mundo tiene acceso a las mismas ingenierías. Y ese es un tema de carácter social. Es decir, no todos tenemos la capacidad de construir casas resistentes y bien diseñadas. Algo tremendo que salió el día de hoy en Milenio, el 93% de los municipios del país no tienen un reglamento de construcciones. Es decir, los presidentes municipales no le han puesto atención a lo básico, que es tener un reglamento de construcción. Sí, y yo creo que eso de los reglamentos iría enfocado no solo a lo que es esta megaciudad, sino a todo el país. A todo el país. El 93% no tiene. Sí, reglamento. y digo, y vayamos más allá, ¿no? Los últimos sismos que se han padecido no vienen de las zonas que creemos que deberían de provenir. Han sido más de tipo intraplaca, con una fuerza o una dimensión diferente a la que se conoce del 85 en orientación o de punto de partida. Bueno, estos sismos sí eran conocidos por los especialistas. Los sismos que ocurren en las costas del Pacífico son en la zona donde comienza la subducción, donde la placa se mete por debajo. Pero también esta placa muy por debajo y también genera sismos, que son los sismos intraplaca. Y hay otros sismos todavía que son un poquito más raros, que son los sismos corticales, de la corteza, donde hay pequeñas fallas superficiales que llegan a generar también esta clase de sismos, como los que vimos hace unos días en la Ciudad de México, en los límites de Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez. Estos son sismos muy superficiales, son sismos corticales. El más grave que ha ocurrido en la zona ocurrió en 1912 en Acambay, Estado de México. Entonces, son tres tipos de sismos. Sí se conocían, hay unos que son más frecuentes, son más, su magnitud es mayor. A eso iba menores. con lo del decir, o sea, socialmente, como estamos hablando a partir de la población del civil, no lo conocíamos porque me refiero a la cuestión histórica, ¿no? La historia reciente no lo teníamos tan así es. A eso es a lo que me refiero de desconocimiento, ¿no? Si nos ponemos a estudiar el tema, obviamente encontramos que en todo el país ha habido puntos de desarrollo de movimiento de placas, pero que se han quedado de rezago porque no hay ese registro, porque no hay ese interés en la investigación, porque también pasa que no nos interesamos, ¿no? Cuando ocurre el suceso, cuando decimos la autoridad o esto no pasaba antes, o cosas por ese estilo, ¿no? Vayamos nuevamente a la cuestión de huracanes, ¿no? Si no estuvieran instalados en las costeras, en las playas, pues los huracanes no nos harían nada, ¿no? Hay una película por ahí americana que hace referencia a nuestro país y donde ves que la población está ubicada hacia el interior de las costas en imagen, ¿no? En la presentación que se hace. Y la magnitud de estos eventos, pues obviamente, pues se quedaban en esa distancia. Y ahora estamos al revés, vivimos a las costas y obviamente cuando se presenta un fenómeno de dimensiones, las que sean, pueden ser de categoría 1, pero con muchísima lluvia, el evento se agrava por la cantidad de personas que viven en esos... Por la exposición, de las personas. Ahora, fíjate, algo que comentabas ahorita, estos sismos, si bien no son tan frecuentes, antes de 1985, el sismo que más víctimas en la historia reciente de México había provocado fue el sismo de Jalapa. Y fue un sismo intraplaca también, y tuvo que ver mucho con deslizamientos de laderas. Entonces, los dos sismos más graves después del 1985 fueron realmente sismos intraplaca, el de Jalapa y los más mortíferos, y por supuesto este reciente que tuvimos el año pasado, en 2017. En cuanto a los huracanes, pues el tema tiene que ver también con cómo desarrollamos nuestro país. El que nos coloquemos en sitios turísticos, pues genera grandes beneficios. Detrás del riesgo siempre hay un gran beneficio, pero hay que saber combinar correctamente beneficios con pérdidas y daños que pudieran ocurrir. Es decir, en la medida en la que incrementamos las inversiones, también para prevenir los efectos que tiene la marea de tormenta, los efectos que tiene el viento y sobre todo la lluvia. Mencionabas Gilberto en el 88. El río Santa Catarina en Monterrey, generó los mayores daños porque estaba ocupado el río. En las cuencas, en la corriente, digamos, ¿no? Nos colocamos en las patas de los caballos, ¿no? Así es. Entonces, la forma en la que nosotros construimos también tiene que ver mucho con los riesgos. Y por supuesto, esta parte de la vulnerabilidad incluye el qué tan enterados estamos Así es. de los fenómenos que hay en nuestro entorno.
Sí, y bueno, y eso, parte de qué tan enterados estamos, independientemente de la tecnología que pueda haber o de la información que pueda haber actualmente en esto del Internet, pues históricamente contamos con el abuelito, el vecino que cuenta la historia, las personas que van trascendiendo en sus generaciones información, pero que la vamos desechando de alguna forma porque ya no pasó, ya pasaron 10 años y aquí está seco, ya pasó tanto tiempo y aquí no pasa nada y omitimos. No vayamos lejos, yo en la mañana hice mi tarea de salir en la hora del simulacro de casa, bajé, del edificio simplemente salieron 2 personas más después de mí, no hubo más gente que saliera, había gente que me ha tocado, nos tocó un sismo en Tlaplaca hace poco, ahí vivo por la Miguel Hidalgo, fue un gran susto, un movimiento muy fuerte, algo que nunca había sentido de esa manera. Y todos salimos, o sea, veías la calle repleta de personas afuera de los edificios, no sabíamos si era una explosión, no sabíamos qué era por el tipo de movimiento, pero todos salimos, pero era una realidad, ¿no? En este momento que es un ejercicio, que es el aprendizaje que debemos de tomar, no lo había. Era poca la gente que había afuera y voy más allá, tengo 2 kinders. Uno, me dio gusto ver que las maestras estaban en la calle con todos los niños sentados, agachados y haciendo su ejercicio. El siguiente, volteé, pero la verdad no vi nada. Tal vez tengan un espacio adentro de un punto de reunión, quiero suponer que lo es. Más arriba tengo una preparatoria y en la preparatoria sí había niños, chavos en la banqueta resguardados, dentro también había el ejercicio, estaban concentrados. Pero, ¿qué crees? Los chavos que estaban fuera de clase, que estaban en restaurantes o estaban en tomando su desayuno, No pusieron atención igual. Nadie. Los chicos que me tocó escuchar pasar en donde yo estaba parada decían, ay, hasta dice alerta sísmica y dice no sé qué. Sí, o sea, ¿por qué nos espantamos cuando ocurre la realidad? Pero ¿por qué no participamos y aprendemos ejercitándonos? Pues hay varios factores. Uno de ellos tiene que ver, y hay que entender que la realidad de la Ciudad de México, lamentablemente, no es la realidad de todo el país. Platicábamos de que hay muchos que no tienen reglamentos de construcciones, entonces la vulnerabilidad de sus casas pues está en entredicho porque no sabemos bajo qué normas y bajo qué criterios diseñaron muchas casas en todo el país. Otro aspecto es que no todos reciben la alerta sísmica. Aquí nos hace, ahorita decías, sonó alerta sísmica. Ajá. Bueno, eso no ocurre en el Estado de México. Okay. El gobernador del Estado de México no ha hecho la talacha de instalarlo. Hace rato leí una nota de él que decía, bueno, es que es más amplio. Y sí, efectivamente, el Estado de México es más amplio, pero pues ya deberían haber comenzado con Ecatepec, con Nezahualcóyotl, con Chalco, que son los más densamente poblados. Entonces no hay pretexto porque, si bien es cierto que es muy amplio, pues no han hecho nada. Y si volteamos a ver Morelos y volteamos a ver Michoacán y Guerrero y Oaxaca, pues solamente en algunos sitios. Claro. Y Jalisco, Guadalajara no reciben la alerta como la recibimos todos aquí, que suenan los altavoces. Y eso es cuestión de altavoces simplemente. O sea, ya no, la tecnología misma de sismógrafos instalados sirven para esos mismos alertamientos. Y en Colima, por ejemplo. Ahora, hace rato escuchaba algunas notas, leí algunas notas donde decían, bueno, hay lugares donde el tiempo va a ser menor. Y efectivamente, el tiempo va a variar, depende de dónde sea el epicentro. Claro. Y si el epicentro es al norte de Zihuatanejo, Acapulco le va a ser muy útil. O si es al revés, es en Ometepec, Guerrero, pues a Zihuatanejo le va a servir, aunque estén en la costa. Entonces, pensar que estás en un solo sitio y ese sitio va a ser el único epicentro, pues también es un error. Es decir, no sabemos dónde va a ser el epicentro y sí, pues va a variar. Eso es una polémica, ¿no? Porque existe la conciencia o el pensamiento del ciudadano de decir, la autoridad no avisó, pero no en todos lados tenemos estos elementos para poder ser informados o ser alertados. Y en realidad en muchos lugares la autoridad no avisa, no ha hecho su trabajo de alertar. Lo marca el marco de acción de Hyogo, lo marca Sendai, y bueno, en muchos lugares el gobierno federal tampoco le metió galleta para que toda la zona donde hay mayor peligro sísmico, pues esté alertada. Entonces, tenemos problemas nacionales, estructurales, como puede ser reglamentos, como puede ser el tema de alertas, y por supuesto un tema social, que es muy importante. ¿Qué tanto sabemos de la casa en la que vivimos? Es decir, claro, sí. ¿En qué año se construyó tu edificio? Me acabas de decir algún dato. Acabo de decir un dato que bueno, ya vimos la salida de emergencia.
Bueno, si el edificio donde está se construyó antes de 1985, el reglamento utilizaba criterios menos exigentes. Está diseñado para un sismo más suave, por llamarle de alguna manera sencilla para nuestra audiencia. Quedémonos ahí, ahorita en el segundo bloque adentramos un poco esto porque es multifactorial también. Es correcto. ¿No? Vamos a un corte musical y quiero mandar un saludo a Pablo Ruiz, que anda de gira aquí en la Ciudad de México y en algunos estados del país, y por tanto le vamos a poner un tema de él. Pablo, mucho éxito en tu gira, qué bueno que visitas a México. Tuve la oportunidad de escucharte recientemente, por ahí del mes de mayo que estuviste por aquí, y muchas felicidades de conservar tu carrera como lo estás haciendo y esa voz magnífica que tienes. Vamos a escuchar Déjate llevar con Pablo Ruiz y Daniela Cerey. Regresamos, estamos en tercera llamada, Luces, Cámara y Prevención a través de Foro Café Radio. No te muevas, quédate con nosotros. Estás escuchando Tercera Llamada, solo por Foro Café Radio. Ajá. Foro Café Radio. Ya regresamos. Estás escuchando Tercera Llamada con Rosalía Reyes. Rose. Pues ya estamos aquí de regreso en Tercera Llamada, Luces, Cámara y Prevención. Y pues voy a mandar unos saluditos aquí a Marina Sánchez Cortés, que nos está viendo, a Shelly Herrera, a Marina ya la dije, ¿verdad? María Rosaura, y a Rafa Bermúdez. Muchos saludos hasta Papantla, Rafa. Qué bueno que nos estés viendo.
Bueno, hablando, fíjate, es de provincia y también se han sentido sismos. Yo recuerdo que en la infancia mi abuelita decía, se cimbró la casa, decía yo, ¿y eso cómo es? O sea, era yo muy pequeña. Y parte de eso, fíjate, del sismo del 85 fue una muestra de que los fenómenos son encadenados a cualquier distancia. Y hablemos de que tal vez allá se sintió o no se sintió el movimiento, pero el encadenamiento es familiar, es de salud. A partir de ahí, por ejemplo, mi abuela adquirió diabetes porque tenía 2 hijos y una nieta acá, y ese estrés genera otro tipo de respuesta en el organismo y en la persona. ¿Y a qué distancia? Claro. ¿No? Y bueno, nos quedamos en el hecho de que los fenómenos o los componentes de los fenómenos son multifactoriales, y entonces hablaríamos, Luis Eduardo, de que no existe una fórmula mágica real para atender uno u otro fenómeno. No, bueno, cada uno de ellos varía en su capacidad destructiva, en la forma en la que destruyen. Por ejemplo, una inundación depende de la altura, de la velocidad de flujo, del tiempo que permanece inundado. Un huracán, la velocidad del viento, la marea que ocurre en la playa, y por supuesto la cantidad de lluvia y cómo fluye esta lluvia. Y los sismos, pues depende de la distancia en la que ocurrió el epicentro. Depende también del tipo de suelo en el que nos encontramos. Hay suelos que amplifican la respuesta sísmica, como los suelos lacustres. Y por supuesto depende de en qué edificio estamos, en qué año se construyó. Hay edificios que son más vulnerables. Por ejemplo, si el lugar donde tú vives tiene un estacionamiento en la parte de abajo y tiene unas pequeñas columnitas, yo le llamo edificios de patas flacas, esos son, le llaman planta baja débil, y esos colapsaron varios en el año pasado. Si vives en un edificio de esquina, también son más peligrosos, y te voy a decir no por me qué. digas, me voy a cambiar de casa. Un edificio de esquina, de antes del 85, pues tiene 2 muros al fondo, y el frente es ventana de un lado y ventana del otro. Ajá. Entonces tiene 2 lados más débiles. Y varios edificios fallaron el año pasado, y eran edificios de esquina. Otro factor es si los edificios no están bien separados. A veces cuando están muy pegados los edificios llegan a golpear uno contra otro, sí. Y ahí el nivel en el que tú te encuentras, el nivel donde golpee el edificio, es donde habitualmente se cae el piso completo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, en el caso de un sismo, ¿hay que evacuar o quedarte? Pues depende de dónde estés. Si a ti te dicen, es un edificio de esquina, pues no te vayas a ir a la columna de la esquina, porque son las que habitualmente más fallan. No te vayas a quedar en el estacionamiento. O la otra, si tu edificio está muy pegadito a otro, y el otro es más pequeñito, a la altura del pequeñito, habitualmente es ahí el piso más vulnerable. Por si golpean a ese nivel, entonces pues ese piso, aunque te digan repliega, pues no repliega, o sea, ahí evacúa. Y eso pues requiere que algún especialista, algún ingeniero, algún arquitecto te ayude a determinar si es planta baja débil, si el estacionamiento te va a generar problemas, el año de construcción, el material de construcción, el tabique es más frágil que el concreto. Entonces, todos esos factores pueden hacer. Y un edificio de esas características que estamos hablando, y ya ves que ahora se recuperan con estos, las crucetas de sismoresistencia para hacer, ¿es válido? ¿Es viable? Sí, claro. Bueno, reforzar, hay muchas maneras de reforzarlo. Esas crucetas lo que hacen es incrementar la resistencia de estos muros a las fuerzas cortantes. Eso ya lo tiene que ver un ingeniero. Entonces, si tú vives en un edificio que es de antes del 85, que está en una esquina, que tiene estacionamiento abajo y que además tiene un chaparrito a un lado que le puede pegar, pues llámalo un ingeniero. Y no esperes a que la autoridad lo haga. O sea, lo puedes hacer tú, organizarte con tus vecinos. Esa es una gran lección de los aprendizajes. O sea, que esperamos muchas veces que venga la autoridad. Y hablábamos en algunos otros programas en que autoridades son 5 y población millones. Aunque también ahí hay otro factor, y hay que decirlo. Yo hice una encuesta hace 2 meses y preguntaba que cuál debería ser más o menos el perfil de un titular de protección civil. Y aquí nuestros gobernantes electos no nos pueden dar gato por liebre. Después de lo que pasó, nos tienen que dar calidad en protección civil. Y la gente decía, los colegas, 830 y tantos colegas, 800 y cacho, no recuerdo cuántos, decían, mínimo tienen que tener licenciatura, mínimo tienen que tener 5 años de experiencia y tienen que conocer temas
cómo la ciencia de la vulnerabilidad, de los peligros, de la exposición, de los daños y de las pérdidas, tienen que saber usar tecnologías, tienen que saber administrar y liderar y tomar decisiones en el área, tienen que saber también aspectos de cómo relacionarte con la gente para conseguir la participación, la colaboración de la gente para que juntos reduzcan riesgos, y aspectos culturales, cómo cambiar la mentalidad de la gente. Son muchas las características que demanda esta tarea, y bueno, una función muy importante de la sociedad que la vimos el año pasado y que la vemos en cada desastre que hay, ya sea costero, ya sea derrumbe, es la solidaridad que existe. Pero una solidaridad sin un poco de, o sea, cualquier intención sin una lógica de conocimiento no es funcional. Claro. Ahora, un gran reto que tiene los gobiernos es lograr que la sociedad, cuando se desboca a ayudar, lo haga de una manera ordenada. Y para eso hay metodologías. Está el sistema de comando de incidentes. Es decir, y la gente lo tiene que aprender, si vas a salir y vas a ayudar, tienes que buscar el puesto de mando. Si no hay un puesto de mando, establécelo tú ahí. Se tienen que establecer objetivos, es decir, se puede rescatar a alguien. Si se va a rescatar, primero hay que buscarlo. Entonces hay que buscar, una vez que se identifica si es que hay personas atrapadas, puede ser por medios humanos, por medios tecnológicos o por medios animales, con perritos. Sí, claro. Entonces hay que establecer con claridad, y para saber si hay gente, mucho se puede ayudar pues haciendo un censo, a ver quién vivía aquí, quiénes trabajaban, para que cuando lleguen las autoridades exista este orden, porque también es cierto que más ayuda el que no estorba. Así es. Y otra parte, por ejemplo, Luis Eduardo, que surgió, a mí me hizo enojar mucho el año pasado, es el hecho de las redes sociales mal usadas. Y digo mal usadas porque hice muchos corajes, y a veces cuando estás tú tan involucrado en este tema y dices hay que hacer la información con responsabilidad, y se lo dices a alguien que tiene esa intención de ayudar, pero no es tomar información por tomarla, no es lanzar mensajes de decir es que en tal lado dijeron que no aparece y ya corrió cientos de personas, y no puedes mover elementos que realmente están siendo funcionales en un punto para algo que es solamente un rumor. Esto creo que es una gran lección que tenemos que tomar en cuenta de manera constante, porque se dispersan informaciones, se dan que no tienen bases. Fíjate que hay que reconocer una cosa: en todos los desastres, en las primeras horas, cualquier gobierno se ve rebasado. El gobierno japonés en el sismo de Tohoku, los norteamericanos, lo vimos en Katrina. En las primeras horas siempre vas a estar rebasado. Sí. ¿Por qué? Porque también es cierto que nuestros gobiernos hicieron un gran trabajo. O sea, no pasó lo del 85, realmente sobró. Esta ocasión nos desbocó la cantidad de recursos que había. Lo que también es cierto es que no se hizo rápidamente un diagnóstico. Es más, al día de hoy, en el proceso de reconstrucción, hoy anunciaban que van a iniciar un diagnóstico que incluye aspectos estructurales, sociales y de la tenencia de la tierra para mejorar la reconstrucción. Sí, esa era una pregunta que te iba a hacer, porque el hecho es, debe haber una evaluación, pero es una evaluación de vista, ¿no? Así como dicen a ojo de buen cubero en el momento de la crisis, porque es imposible llegar a la profundidad. Yo creo que esta evaluación se va evolucionando conforme el proceso se va atendiendo, no es el definitivo, ¿no? Hablaba en algún artículo por ahí de que pasan 17, 20 años y no evoluciona el término de la recuperación. Y bueno, del 85 se hablan de muchas ciudades pequeñas que se hicieron, de las personas que se resguardaron en albergues y que así se quedaron finalmente, ¿no? Y infinidad de circunstancias que se pueden escuchar, y el hecho es eso, las dimensiones que existen es imposible en 2 horas tener la capacidad, la autoridad de decir ya tenemos todo peinado y lógicamente evaluado. Fíjate que la evaluación es en etapas y hay varias metodologías. El problema es que, pues pregúntale a muchas autoridades si conocen una sola. Nosotros, por ejemplo, yo en Iztapalapa decidí que íbamos a implementar la metodología de inteligencia que utiliza la CIA, el CISEN, que es una metodología a partir de una cosa que se llama el triángulo de Sherman-Kent y que utiliza 7 fases. Definir qué quiero saber, planificarlo, salir al campo,
recibir los datos y procesar la información, analizarla, diseminar los productos con los que hemos aprendido y después aprovechar y explotar esa información. Hay unas metodologías similares. La ONU, a través de su agencia especializada de atención de desastres, tiene una metodología que le llaman el MIRA, que es también muy parecida, es un análisis, una evaluación multisectorial. Y, por supuesto, todas estas metodologías se pueden emplear. El asunto es que se decida, el asunto es que exista previamente. Nos hemos preparado en muchos temas, pero cuando tú volteas a ver las leyes en materia de reconstrucción, en esta primera etapa de recuperación, pues poco lo hemos trabajado honestamente. Y en esa evaluación y en estas metodologías que hablas, ¿existe la posibilidad participativa de la sociedad? Sí, claro. Depende cómo la construyas. El agente que te va a dar datos puede ser las mismas personas, lo puedes hacer por redes sociales, puedes utilizar Big Data para empezar a trabajar lo que la gente está diciendo y empezar a tener mapeos, pero sobre todo lo puedes hacer con tus propios elementos. Nosotros lo hicimos con el personal del gobierno, pero lo importante es tener una metodología. Lamentablemente, en la gestión del riesgo, pocas personas utilizan metodología, y metodologías de inteligencia de riesgos, pues menos. Entonces, es muy importante comprender que la profesionalización, las siguientes etapas de profesionalización, tienen que ver con comprender con claridad sistemas de comando de incidentes, construir protocolos, y protocolos participativos y colaborativos pueden ser todavía más eficaces. Ok, bueno, protocolos yo he comentado, no hay muchos, ¿no? Y la cuestión es que se apliquen como deberían de ser. Es como los reglamentos de construcción que estamos mencionando. En la Ciudad de México se evolucionó en la cuestión de los reglamentos, pero no necesariamente se han aplicado al pie de la letra por conveniencias, por circunstancias, por lo que tú quieras, ¿no? Y si hablamos al exterior, en provincia, pues ni siquiera existe ese protocolo, ni siquiera existe esa reglamentación o normatividad para que se pueda aplicar. Y bueno, creo que después de circunstancias como las que se han vivido en los últimos años, que no ha sido solamente la Ciudad de México la que ha sido afectada por sismos o fenómenos más pronunciados como derrumbes, que ha habido también muchos de un tiempo para acá, por cuestiones de cambio climático, degradación ambiental, deforestación, infinidad, nuevamente multifactores. Deberíamos de ir generando protocolos, pero aplicados. Fíjate que es muy curioso. Estamos en una etapa de la gestión de riesgos en México y a nivel mundial, donde cada vez hay más conocimiento, donde cada vez tenemos más datos. Tenemos el Atlas Nacional de Riesgos, tenemos mucha información. Se invierte cada vez más en el tema de la protección civil y la gestión de riesgos. Se han construido estructuras, una estructura como el Sistema Nacional de Protección Civil, los sistemas estatales y municipales y delegacionales, o de alcaldías ahora. Pero falta un ingrediente que nos ayude a resolver de mejor manera, y ese ingrediente se llama inteligencia. Nos falta inteligencia para aprovechar esos ingredientes y construir soluciones reales. Y inteligencia entendida como la capacidad de comprender los problemas. Ahorita decías, ¿por qué no se aplican? Pues habría que saber por qué no se aplican y actuar. Después, tomar decisiones es la segunda parte de la inteligencia. Y finalmente, resolver. Y eso es algo, yo lo he practicado a lo largo de mi carrera profesional. Y he visto que donde hay verdaderos resultados es porque se cumple con un proceso donde se aprovechan estos ingredientes a través de sistemas de inteligencia de riesgos. Ok, y esa inteligencia debe de combinarse con la participación social 100%. La inteligencia colectiva de riesgos. Así es. Porque yo en estos programas de verdad que mi interés es incentivar el hecho de sensibilizar a la población a la autoprotección, porque volvemos al punto de funcionarios, puede haber muchos, y si tú estabas hablando de funcionarios que no tienen la capacidad o que no cuentan con los conocimientos o la cuestión política, lo que tú quieras ponerle de ingrediente al funcionario, yo me responsabilizo de mi familia, yo me tengo que responsabilizar de mí mismo, y ese ingrediente es el más importante, y esa sensibilización en la inteligencia de ser yo el primer interesado en estar bien, me debe de llevar a esa parte de participación, de acercarme también, porque estudios, volvemos al punto, hay muchos, pueden estar en bibliotecas, pueden estar en el internet, pueden estar en las oficinas, pueden estar en muchos lugares, pero hay que bajarlo horizontal y verticalmente. Si no existe esa forma de bajar la información
aplicarla, ejecutarla y practicarla, creo que no vamos a seguir sin avanzar, y avanzaremos tecnológicamente abriendo nichos de oportunidad científica, pero no social. Fíjate que los sistemas de alerta es un ejemplo de aplicación. Para establecer un sistema de alerta necesitas 4 etapas. La primera de ellas es conocer el riesgo, es decir, en dónde pensemos, nosotros implementamos uno en Iztapalapa para inundaciones. Lo primero que tienes que saber es en dónde se inunda. Después necesitas recabar datos meteorológicos, en este caso datos de radares, de relámpagos, de infrarrojo, y construir, como bien nos enseñó Raúl Rivera, por cierto, le mando un saludo al jefe, sí. Raúl Rivera, mezclar estos ingredientes y entonces hacer un pronóstico de mesoescala, es decir, un pronóstico a muy corto plazo y para áreas pequeñitas. Entonces ya recopilaste información, ya la mezclaste, ya la analizaste, el siguiente paso es ya construiste en ese momento una idea de lo que puede ocurrir, y la siguiente etapa del ciclo de inteligencia es difundir la información. Entonces, difundirla a través de medios como bocinas, como altavoces, como redes sociales, y la última etapa de los sistemas de alerta, que son 4, conocer el riesgo, monitorear, difundir y responder. Y responder se hace con la gente, no hay de otra. Así es. Y si no logras que la gente reciba la información, la comprenda y la aproveche, entonces tu ciclo quedó trunco. Y por eso es por lo que yo digo que necesitamos varios mecanismos de inteligencia geoespacial, de mapas, me refiero, inteligencia artificial, de sistemas automatizados, inteligencia colectiva, y todas estas metodologías que de algún modo han funcionado. Y yo lo que he encontrado después de algunos cuantos años, mañana cumplo 33 años de haber decidido yo dije de dedicarme edad, ¿no? a esto. No, bueno, un poquito más de edad. Hace 33 años decidí dedicarme a este tema, y lo que te puedo decir es que la constante que he encontrado es que los sitios donde de verdad se dan resultados es porque aprovechan los ingredientes que hay. A veces siempre hay pocos recursos, pero aprovechan la información que hay, la combinan, se interactúan con la gente y construyen soluciones. Pues mira, yo creo que lo que no hay que desaprovechar en México es esa solidaridad, esa hermandad, esa intención de ayuda que tenemos los mexicanos, pero nos falta una lección que aprender: participar activamente de manera constante y permanente. Esta tarea es una evolución, igual que el ABC desde el kinder, igual que las tablas de multiplicar, es constante, repetir y repetir. Vamos a otro musical y regresamos con Problemita, que estamos aquí en Tercera Llamada, Foro Café Radio, a través de Miss Clown, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Los chicos aquí afuera me están dando pasando el dato, porque me presionan Eric y César Grajales en los controles. Vamos a escuchar el siguiente tema también de Pablo Ruiz, que es La Cachetada, con Pablo Ruiz y Cucho. Foro Café Radio. No te muevas, quédate con nosotros. Estás escuchando Tercera Llamada, solo por Foro Café Radio.
Foro Café Radio. Ya regresamos. Estás escuchando Tercera Llamada con Rosalía Reyes. Rose. Hola, ¿cómo estás, Pruebita? Me da gusto conocerte. Igualmente, qué gusto conocerte. ¿Te puedo dar un beso? Yo siempre saludo con un beso. Soy un poco tímido, pero está bien. Yo también. Oye, estaba escuchando todo lo que platicas con Rose y me gusta saber que hemos aprendido los niños ahora a hacer simulacros, a saber cómo protegernos. Y creo que tenemos que aprender muchas otras cosas más cuando existen otros fenómenos. A mí me toca más los sismos, y por eso hago simulacros aquí, en la escuela, en mi casa. Pero hay muchas cosas que tenemos que aprender todavía, ¿verdad? Sí, claro. Claro, hay muchas cosas que hay que aprender. Y fíjate, te voy a comentar algo. En el año 2009, el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México, junto con un área de la Secretaría de Educación Pública, diseñaron todo un modelo de educación que en los libros, los libros de tu escuela, incluyen en diferentes materias los temas. Puedes ver terremotos y seguramente vas a ver volcanes y pues vas a tener que preguntarle a Rose cada vez que no entiendas. Oye, sí dice, pero dice cómo es un fenómeno, pero no dice cómo tenemos que responder. Bueno, no viene todo eso. Y sí es importante que de algún modo lo veas con tus profesores, que les preguntes. A ellos también los han estado capacitando. Les dan cursos para que aprendan también ellos sobre esos temas. Sí, oye, lo principal es que ya no corremos, sí gritamos porque nos espantamos. Y eso es parte de... Cuando se mueve así, me da mucho miedo. Pues sí, pero no debes gritar. Es sin gritar, sin correr y sin empujar. ¿Por qué? Porque entonces vas a llegar más rápido afuera. Pero rodando. Pues como sea, pero llega afuera. Sí, oye, pero fíjate que los chiquitos como ahora nosotros, bueno, yo, ¿verdad? Tenemos que ir haciendo cada vez más y más ejercicios, no solo cuando es 19 de septiembre, ¿verdad? No, bueno, lo tienes que hacer pues más seguido en tu escuela, pero sobre todo tienes que preguntarles a tus papás en tu casa. Ellos son los que tienen que aprender y explicarte qué hacer en tu casa, si es en la noche o si estás en un fin de semana o de vacaciones. Ellos te tienen que ayudar también. Y tú enseñarles a ellos todo lo que aprendas en la escuela. Oye, con el plan familiar, ¿verdad? Es correcto, tienes que hacer un plan familiar con tus papás. Oye, ¿el plan familiar solo funciona para cuando es sismo? No, bueno, el plan familiar funciona para todos los fenómenos. Depende de dónde vivas. Hay niños que viven en zonas donde los huracanes son más peligrosos, como la península de Yucatán. Hay lugares donde los sismos, como el Pacífico Sur de México, son lo más peligroso, y los tsunamis. Oye, Luis Eduardo, yo he oído una palabra que dice algo así como resiliencia. ¿Eso qué es? ¿Es como para que ya no pasen las cosas? ¿O cómo es eso? Pues dicen los que saben de resiliencia que es la capacidad para salir fortalecido después de un fenómeno o de un evento adverso. Es decir, hacerte fuerte al castigo, que yo no estoy muy de acuerdo en esa parte, pero yo le creo más a la vulnerabilidad como concepto para prevenir que a la resiliencia, pero pues es esta idea que tiene varias connotaciones. Hay diferentes tipos de resiliencias: resiliencia urbana y resiliencia como persona. Entonces, pues los psicólogos son los que más han trabajado ese tema en cuanto a la capacidad que tiene el ser humano para salir fortalecido. Entonces, si algo sale mal, pues tienes que acercarte con tus papás, tienes que buscar a tus redes para que te ayuden y para salir fortalecido y que se convierta en una experiencia y no en algo que recuerdes toda tu vida como algo malo. Oye, pero bueno, entiendo por lo que dijiste del psicólogo que eso es como para el miedo que me da y para cuando siento ansiedad. Pero he oído, dicen, que después de un desastre se hacen resilientes las ciudades.
¿Eso incluye esta parte? Pues algunas lo logran. La verdad de las cosas es que en la mayoría de los eventos adversos se tardan mucho en recuperarse la gente. La gente queda empobrecida, pierden sus trabajos, pierden sus cosechas, pierden muchas cosas, y el proceso de resiliencia comienza con una resiliencia individual y colectiva, pero tarda mucho tiempo cuando no se entienden las vulnerabilidades que tiene la gente, como la edad. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, casi el 60% de las personas que sufrieron daños en sus casas eran personas de la tercera edad, y además muchos de ellos no ganan más de 6,000 pesos, y por si fuera poco, muchos ni siquiera tienen regular la tenencia de su casa. Entonces, en la medida en la que comprendemos cuáles son las condiciones de esas personas que son socialmente vulnerables, entonces tenemos la posibilidad de ayudarles con mayor eficacia. Me dejaste pensando, porque pues sí es delicado que sean muchas personas mayores y que haya esas evaluaciones y no sepamos realmente cómo son las cosas y cómo se tienen que responder luego. ¿Eso también lo tenemos que aprender? Sí, claro, cuando hay una emergencia tenemos que tratar de entender cómo es la gente, tratar de comprender su situación, quiénes son los que sufrieron los daños, no solamente qué se rompió, sino quién sufrió este daño y qué tantos efectos tiene. Repito, en la Ciudad de México son adultos mayores, la mayoría, el 60% tiene más de 50 años. Otras personas no tienen empleo, algunos de ellos son pensionados. Entonces es muy importante comprender las características de las personas. 2/3 partes de los dueños de estas casas son mujeres, es decir, algunas de ellas, muchas de ellas madres solteras. Entonces hay que entender sus vulnerabilidades para entonces sí poder construir una resiliencia que ataque las causas y los problemas reales. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hubo quienes quisieron hacer la reconstrucción y hacer que esa gente se volviera deudores de la banca. Pues si apenas ganan para comer, menos de 6,000 pesos, gana el 57% de ellos. Es muy poquito dinero, y pues volverlos deudores no era tampoco una estrategia muy buena. Lo bueno es que el día de hoy anunciaron que van a cambiar eso, que van a cambiar incluso la ley, que el nuevo gobierno va a hacer esos cambios, y que bueno, van a entender realmente quiénes sufrieron ese daño y qué necesitan para que se recuperen y para que sean resilientes. Oye, pues yo no entiendo muchas de esas cosas de dinero, pero pues sí creo que los papás se esfuerzan por traer dinero a casa, y cuando ya están viejitos pues les cuesta más trabajo, ¿verdad? Y fíjate que lo que le decías o platicabas con Rose sobre la autoprotección, pues es esa parte que todos tenemos que aprender y hacerlo desde que somos pequeñitos, para que con el tiempo todos sepamos. Y se tiene que decir luego yo a mis hijos, y los otros a sus hijos, y mis nietos a sus hijos, y así, ¿verdad? Y sí, lo importante aquí es que todos aprendamos, que comprendamos qué nos hace vulnerables ante los desastres. El no saber nos hace vulnerables, el no conocer nuestra casa, el no conocer lo que ocurre, el no preguntarle a los adultos mayores. Ellos tienen mucha experiencia, muchas de estas personas vivieron terremotos hace muchos años, en el 57 en la ciudad, el del 85, el del 2017, y por supuesto han adquirido una gran sabiduría al respecto. Y ahorita que están en sus últimos años, pues es nuestra obligación ayudarles a que esos últimos años los pasen de la mejor manera. Y para ello, pues las políticas públicas, lo que hace el gobierno, pues tiene que entender quiénes son las personas que sufrieron el daño. Oye, pues hay muchas cosas que todavía faltan por, como dijiste, evaluar para poder hacer una política bien, que funcione para todos. Pues una política inteligente. Si no conoces quién sufrió el daño y qué le pasó, pues tampoco vas a poder ayudarle con eficacia. Entonces una política inteligente comienza con tener un verdadero diagnóstico, con hacer un buen censo y con actuar a partir de los datos y del conocimiento que se tiene. Oye, yo estuve haciendo unos apuntitos ahí, ¿no? Hace ratito que escuchaba que hablabas con Rose, y creo que de las lecciones que nos dejan muchos desastres, no solo los sismos, es el hecho de aprender a la autoprotección, el que tenemos que capacitarnos, ir coordinados, sociedad con organizaciones, gobierno y todos aquellos que podamos colaborar coordinadamente. Y bueno,
poder identificar nuestras propias necesidades para poder ayudar, como decías, que con la gente de Iztapalapa, que fuiste con un censo y eso, y es la forma de identificar, ¿verdad? Y otra más que me parece es, pues todos ya, los niños, los jóvenes, los adultos, todos usamos redes sociales, ser responsables, ¿verdad? Y no generar más disturbio, ¿cómo se dice? Desorden, ¿verdad? O más miedo. También. Hay quienes quieren llamar la atención y generan miedo en la gente. A veces nosotros creemos que con decir una cosa no va a cambiar nada, ¿sí? No podemos con nuestras palabras modificar cómo se comporta la naturaleza ni los terremotos. O sea, porque lo menciones no aumenta el terremoto, pero si lo mencionas la gente le da miedo y ese sufrimiento a veces es innecesario. Sí, yo todavía siento miedo cuando oigo la alarma, la alerta, pero debo de aprender a controlar para saber cómo responder. ¿Qué crees, Luis Eduardo? Pues ya se acabó el programa. Bien rápido, ¿verdad? Pues gracias pero, por invitarme. ¿sabes qué? Me quedo con mucha tarea. Me gusta investigar y hay muchas cosas que no sabía y que ahora tengo que aprender. Y aprender más. Sí, pues muchas gracias por estar aquí en el programa, en Tercera Llamada, Luces, Cámara y Prevención. Pues como ven que ya se acabó el programa de Tercera Llamada. Estamos aquí en Foro Café Radio. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Los esperamos nuevamente por Foro Café Radio. Luis Eduardo, muchas gracias por haber estado gracias. aquí. Qué gusto verte. No, muchas gracias Otra a ti vez. por compartir tus experiencias y la información que espero sea de gran utilidad. Hay muchas cosas que tenemos todavía que aprender. Sin duda. Ha sido todo por el día de hoy, pero te esperamos el próximo miércoles en punto de las 7 de la tarde en Foro Café Radio. Tercera Llamada con Rosalía Reyes. Rose.